Deténgase ahora mismo. En el cuerpo del cerdo que comemos habitualmente se esconden partes inimaginablemente peligrosas. En su interior están repletas de bacterias que causan enfermedades, toxinas de metales pesados que destruyen lentamente el cuerpo humano y hormonas tan potentes que pueden arruinar su organismo en cuestión de horas. Los expertos en seguridad alimentaria ya han designado oficialmente estas partes en una lista negra, es decir, los peores alimentos de riesgo que nunca deben ser consumidos. Bienvenidos a Vive Sano Cada Día, su guía para una salud mejor. Hola a todos, soy el doctor Pablo Torres, un experto con más de 30 años de experiencia en el campo de la salud para la tercera edad en España y Estados Unidos. ¿Sabían ustedes esto? Justo en este momento, una parte del cerdo que contiene más de 30 veces el nivel de colesterol recomendado está obstruyendo silenciosamente sus vasos sanguíneos. Es el asesino silencioso del sistema cardiovascular y sin que se den cuenta, les está empujando hacia un accidente cerebrovascular y un infarto de miocardio. Otra parte, el órgano de desintoxicación del cerdo. Se ha convertido en un gigantesco almacén donde se acumulan metales pesados mortales como el plomo, el mercurio y el cadmio, así como residuos de todo tipo de antibióticos y productos químicos tóxicos. Cada bocado que ingieren está acumulando veneno en su cuerpo. Pero ni siquiera eso es lo más terrible. La parte más peligrosa, a menudo descrita como más tóxica que el arsénico, puede causar una intoxicación aguda en cuestión de minutos. El gobierno prohibió por completo la distribución de esta parte hace ya varios años. Sin embargo, hay una verdad escalofriante. Algunos comerciantes, sin escrúpulos, todavía la muelen en secreto y la mezclan en carne picada, hamburguesas, patés y salchichas. Y esos productos están llegando a su mesa en este mismo instante. Hoy voy a desvelar una por una las 6 zonas de la muerte del cuerpo del cerdo que deben evitar a toda costa. ¿Qué parte es una bomba de colesterol que podría hacer estallar su corazón? ¿Qué parte es un almacén de metales pesados que daña sus órganos? ¿Y cuál es esa parte prohibida y extremadamente tóxica que puede quitarles la vida con una sola comida? Todo el contenido de este vídeo está directamente relacionado con su vida y la de su familia. No se pierdan ni un solo segundo. Este conocimiento puede salvar a su familia. Antes de empezar, si aún no se ha suscrito al canal, presione el botón de suscripción ahora mismo y active las notificaciones. Si considera que este vídeo es útil, deje el número 8 en los comentarios. Por el contrario, si todavía no está convencido, deje el número 0 y le ofreceremos mejor información en el próximo vídeo. La primera parte que debemos evitar es el cerebro de cerdo, es decir, los sesos. Es uno de los asesinos más letales que está destruyendo silenciosamente el sistema cardiovascular de millones de españoles cada día. Demasiadas familias españolas siguen atrapadas en la creencia errónea de que lo que se come es medicina. Cuando un hijo está agotado por los estudios, cuando la memoria empieza a fallar o cuando uno mismo siente la mente nublada, mucha gente piensa en una sopa caliente de sesos o en unos tiernos sesos salteados, como un excelente reconstituyente para el cerebro. Pero la cruda realidad es esta: con esa comida se está envenenando lentamente a sí mismo y a su familia. Aunque por fuera parezcan tiernos y deliciosos, en su interior se esconde una cantidad de colesterol tan alta que asustaría a cualquier médico. Solo 100 gramos, es decir, la porción de un plato muy pequeño de sesos de cerdo, contienen más de 2.500 miligramos de colesterol. Esto es más de 30 veces la ingesta diaria recomendada y es una cifra mucho más peligrosa que la de un plato de estofado de carne graso. Si usted cree que los sesos de cerdo son un alimento reconstituyente y los consume con frecuencia, está construyendo un muro de colesterol dentro de sus propios vasos sanguíneos. Especialmente para aquellos que sufren de hipertensión, hiperlipidemia o enfermedades cardiovasculares, los sesos de cerdo son como veneno. Enfermedades mortales como la arteriosclerosis, el accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio no aparecen por casualidad. Son precisamente este tipo de alimentos los que las cultivan. Por eso los cardiólogos advierten con firmeza: estos pacientes deben evitar los sesos de cerdo como si fueran veneno. Pero el peligro no termina aquí. Los sesos de cerdo no solo tienen un alto contenido de colesterol, sino también de purinas. Para quienes sufren de gota, la palabra purinas es el terror en sí mismo. Un solo bocado de sesos de cerdo puede desencadenar un ataque de gota severo en las articulaciones. Además, algunos estudios sugieren que los sesos de cerdo también tienen el potencial de acumular metales pesados. Si el cerdo se cría en un ambiente contaminado, el plomo y el mercurio pueden acumularse en el cerebro a través del torrente sanguíneo.
Sin embargo, si la carne se adquiere a través de canales de distribución oficiales y regulados, el riesgo de intoxicación aguda es bajo. Pero el mayor peligro, lo que realmente deben vigilar, es esa bomba de colesterol que espera para explotar dentro de sus vasos sanguíneos en este mismo instante. Afortunadamente, estudios nutricionales recientes han revelado que el colesterol dietético no tiene un impacto absoluto en el colesterol en sangre. Por lo tanto, para una persona sana, consumir una cantidad muy pequeña de forma muy ocasional podría no ser un gran problema. Sin embargo, deben recordarlo siempre, los sesos de cerdo no son un alimento nutritivo, sino una delicadeza ocasional para probar de vez en cuando. La regla de oro es esta: 1 o 2 veces al mes, probar solo 1 o 2 trozos y detenerse de inmediato. Solo así podrán protegerse de la amenaza mortal que este peligroso alimento puede traer. A continuación, la segunda parte peligrosa a la que debemos enfrentarnos es el hígado de cerdo. Como el órgano de desintoxicación más grande del cuerpo del cerdo, ha sido considerado durante mucho tiempo un alimento nutritivo que repone la sangre y mejora la vista. Sin embargo, bajo esa apariencia de nutrición se esconde una verdad terrible que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Por supuesto, el hígado de cerdo contiene componentes realmente beneficiosos. Su abundante hierro ayuda en la anemia por deficiencia de hierro, y la vitamina A es beneficiosa para la vista. Pero seamos realistas, todo en este mundo tiene 2 caras, y el lado oscuro del hígado de cerdo es mucho más peligroso de lo que imaginan. Los expertos le han puesto un apodo al hígado de cerdo: el campo de concentración de toxinas. Es crucial entender los hechos con precisión. El hígado es la fábrica central responsable de la desintoxicación en el cuerpo de todos los animales. Cada vez que un cerdo come pienso contaminado, bebe agua sucia mezclada con metales pesados como el plomo y el cadmio, o absorbe antibióticos y promotores del crecimiento, todas esas sustancias tóxicas son procesadas a través del hígado. Y es aquí donde comienza el horror. En el proceso de luchar contra estas toxinas, el hígado comienza a acumular en sus propios tejidos las sustancias que no ha podido eliminar por completo. A medida que se acumulan, el propio hígado se convierte en un depósito de toxinas. Esto no es una simple especulación. Cientos de análisis de alimentos independientes han demostrado que el hígado de cerdo vendido en el mercado contiene niveles de metales pesados mucho más altos que la carne de cerdo normal. Si usted todavía consume hígado de cerdo con frecuencia y en grandes cantidades, esas toxinas acumuladas se infiltrarán lentamente en su cuerpo, dañando sus riñones y pudiendo llevar finalmente a una insuficiencia renal irreversible. Esto no es una exageración, es una realidad con miles de víctimas reportadas cada año. Pero la pesadilla no termina ahí. Los niveles de colesterol en el hígado de cerdo están en un nivel de alerta. Solo 100 gramos contienen cerca de 300 miligramos, clasificándolo como un alimento alto en colesterol. Cada vez que consume hígado en exceso, añade una carga pesada más a un sistema cardiovascular ya debilitado. Hay otro peligro que mucha gente pasa por alto: la intoxicación por vitamina A. La abundante vitamina A en el hígado de cerdo suena bien, pero en exceso, su beneficio se convierte directamente en un veneno mortal. Un exceso de vitamina A causa mareos intensos, vómitos, dolor óseo persistente y, en casos graves, un daño hepático severo. Irónicamente, el hígado de cerdo que se come para mejorar el hígado, en realidad lo destruye. Entonces, ¿significa que nunca debemos comer hígado de cerdo? No. Se puede comer, pero solo si se cumplen estrictamente las siguientes 3 reglas vitales. Primero, compre solo productos de origen claro y certificado. Elija únicamente productos que hayan pasado inspecciones sanitarias, como los de grandes supermercados certificados o mercados autorizados. Comprar un hígado de origen desconocido solo para ahorrar unos pocos euros es jugarse la vida. Segundo, controle la cantidad como si fuera un veneno. Un adulto sano debe consumir como máximo 1 o 2 porciones pequeñas, menos de 100 gramos, una vez a la semana. Incluso si un médico lo recomienda por anemia o deficiencia de vitamina A, recuérdelo bien: la cantidad justa, ni más ni menos. Tercero, el proceso de cocción debe ser tan riguroso como una operación de eliminación de toxinas. Lávelo bien bajo el grifo y sumérjalo varias veces en agua con sal para eliminar impurezas y sangre. Córtelo en rodajas finas, enjuáguelo 2 o 3 veces más y asegúrese de cocinarlo completamente. Cocinarlo a alta temperatura durante tiempo suficiente es crucial para eliminar los patógenos y toxinas restantes. Recuerde, el hígado de cerdo no es un alimento común que se pueda comer sin pensar. Es un alimento de alto riesgo. Un solo descuido puede arrebatarle su salud y la de su familia.
Ahora pasemos a la tercera parte. Esta vez se trata de un peligro mortal disfrazado de tónico, los riñones de cerdo. Especialmente entre los hombres, han sido venerados como un alimento afrodisíaco, conocido por mejorar la virilidad, pero la verdad es impactante. Esos riñones de cerdo que consume con confianza son, en realidad, un depósito de toxinas e incluso una bomba hormonal a punto de estallar. Debemos enfrentar la verdadera función de los riñones de cerdo. Los riñones son los órganos principales que filtran los desechos y las toxinas del cuerpo. Los riñones de un cerdo trabajan las 24 horas del día filtrando sustancias tóxicas de la sangre. Sin embargo, durante este proceso, metales pesados, especialmente uno de los más peligrosos, el cadmio, se acumulan directamente en el tejido renal. Estudios científicos ya han demostrado este hecho. Los riñones de cerdo contienen concentraciones de cadmio mucho más altas que el tejido muscular normal. Si usted sigue comiendo riñones con frecuencia esperando mejorar su virilidad y fortalecer sus propios riñones, se está trayendo un desastre. El cadmio no solo daña los riñones, sino que también destruye la función reproductora masculina. Es una ironía verdaderamente cruel que al intentar aumentar la virilidad se termine perdiendo la capacidad reproductiva. Además, al igual que el hígado, los riñones de cerdo tienen un contenido muy alto de colesterol y purinas. Cada vez que los consume, supone una gran carga para el corazón y los vasos sanguíneos, y puede ser la causa de ataques de gota. Pero hay un asesino real más aterrador que todos estos peligros. Se trata de un órgano muy pequeño adherido a la parte superior del riñón, la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un pequeño órgano de forma triangular adherido a la parte superior del riñón del cerdo. No debe subestimarse por su tamaño. Este lugar es una fábrica de hormonas, donde se producen hormonas potentes como la adrenalina. El problema es que si esta glándula suprarrenal no se elimina por completo durante el proceso de sacrificio y permanece adherida al riñón, ocurre un desastre. La adrenalina es una sustancia muy estable y resistente al calor. No se destruye por mucho que se hierva, fría u hornee. Finalmente, en el momento en que la consume, se absorbe en su cuerpo y comienza una tormenta hormonal. Imagine ese momento. El corazón late como si fuera a explotar, la presión arterial se dispara, la cabeza le da vueltas, un sudor frío le recorre el cuerpo y le asaltan las náuseas. Las manos y los pies se entumecen. El cuerpo se paraliza. Esto puede ocurrir en solo unos minutos. Especialmente si usted padece de hipertensión o enfermedades cardíacas, este shock hormonal repentino es como una sentencia de muerte. Un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio pueden ocurrir en un instante, pudiendo perder la vida antes de llegar al hospital. Por esta razón, el gobierno prohibió hace mucho tiempo el uso de las glándulas suprarrenales de los animales. Deben ser extirpadas obligatoriamente en el matadero y no pueden circular en el mercado. Sin embargo, la realidad es que no todos los mataderos cumplen esta normativa a rajatabla. Por lo tanto, si realmente quiere comer riñones de cerdo, debe tener muy en cuenta las siguientes advertencias. Primero, compre solo productos procedentes de mataderos certificados. Segundo, antes de cocinar, inspeccione minuciosamente la parte superior del riñón. Si encuentra tejido de color oscuro, una parte con una textura diferente o un bulto de forma extraña, no dude en cortarlo por completo con un cuchillo de inmediato. No se juegue la vida por un trozo pequeño. Pasemos ahora a la cuarta parte, una de las más controvertidas y peligrosas, los pulmones de cerdo. Este es un alimento que ha generado un serio debate entre las creencias tradicionales y las advertencias médicas. En España, los pulmones de cerdo a veces se utilizan en guisos tradicionales o como parte de ciertos embutidos. En algunas regiones del sur, durante mucho tiempo se ha creído que los pulmones de cerdo, cocidos con pera, tienen un efecto misterioso que humedece los pulmones y alivia la tos. Millones de familias han conservado esta receta como un tesoro familiar. Sin embargo, al mismo tiempo, la comunidad médica se opone firmemente, llamando a los pulmones de cerdo la aspiradora biológica y advirtiendo de sus peligros. La verdad es que los cerdos escarban en la tierra con su hocico, respirando en un ambiente lleno de polvo, excrementos y bacterias. Entonces, ¿cuánto polvo, sustancias tóxicas y patógenos se acumulan en sus pulmones? Por supuesto, los pulmones de un cerdo criado en un entorno higiénico pueden estar más limpios de lo que se piensa. Pero no se deje engañar por eso. El verdadero peligro no es la simple contaminación, sino los patógenos invisibles que se esconden en su interior. Hay una verdad que mucha gente ignora. Los cerdos, al igual que los humanos, pueden contraer peligrosas enfermedades respiratorias, neumonía aguda, tuberculosis y diversas infecciones respiratorias.
Cuando un cerdo contrae estas enfermedades, los virus y las bacterias penetran profundamente en los pulmones, causando daños que no son visibles a simple vista. Si por casualidad compra los pulmones de un cerdo enfermo, lo cual no es nada raro en el mercado, es posible que ni siquiera hirviéndolos a alta temperatura durante mucho tiempo pueda eliminar por completo las bacterias termorresistentes que se esconden en lo profundo de la compleja estructura pulmonar. Pero la pesadilla no termina ahí. Existe otro riesgo terrible: la contaminación grave durante el proceso de sacrificio y limpieza. Para limpiar los pulmones de cerdo, se inyecta agua a presión en la tráquea para expulsar la sangre, lo cual es una espada de doble filo mortal. Si este proceso no se realiza de manera higiénica, si el agua utilizada no está limpia o si los utensilios no están completamente esterilizados, miles de millones de bacterias externas se inyectan profundamente en los pulmones. En ese momento, los pulmones de cerdo dejan de ser un ingrediente alimentario para convertirse en una bomba de bacterias que explotará en su estómago. Si todavía quiere preparar un guiso de pulmones de cerdo en casa, será literalmente una obra de ingeniería. Tendrá que dejar correr el agua a presión durante horas y lavarlo repetidamente docenas de veces. Es necesario eliminar por completo la sangre y la mucosidad del interior de los pulmones. Hay que repetir el proceso hasta que el color de los pulmones pase de un rojo oscuro a blanco para alcanzar un nivel básico de limpieza. Un solo descuido, un solo paso omitido puede amenazar su salud. Es importante destacar que en Estados Unidos y varios otros países desarrollados, la venta de pulmones de cerdo para consumo humano está prohibida por ley desde hace décadas. Esta no es una medida arbitraria, sino que se basa en investigaciones científicas que han demostrado claramente los riesgos de los pulmones. Sin embargo, en nuestro país, los pulmones de cerdo todavía se distribuyen ampliamente como un ingrediente legal. Esto es precisamente lo que suscita preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Entonces, ¿son los pulmones de cerdo realmente tan peligrosos? La respuesta es: no todos los pulmones de cerdo son peligrosos, pero nunca deben comprarse en cualquier mercado y cocinarse de cualquier manera. Si usted o su familia realmente quieren disfrutar de este plato, deben recordar estas 3 reglas vitales. Omitir una sola de ellas es jugar a la ruleta rusa con su vida. Primero, verifique el origen con exactitud. Compre únicamente en mataderos con licencia sanitaria o en grandes supermercados que hayan pasado la inspección. Nunca compre pulmones en mercados tradicionales de origen incierto. Segundo, límpielos a la perfección. Lávelos repetidamente docenas de veces, inyectando agua continuamente a través de la tráquea, hasta que los pulmones se vuelvan blancos. Esta es su línea de defensa más importante. Tercero, cocínelos por completo. Asegúrese de hervirlos lo suficiente y nunca los coma poco cocidos o semicrudos. Esta es su última oportunidad para eliminar los patógenos. Recuerde, los pulmones de cerdo son un ingrediente de muy alto riesgo. No es un alimento que cualquiera pueda comer en cualquier momento. Debe juzgar con suma prudencia. Ahora pasemos a la quinta parte. Probablemente la más controvertida y peligrosa desde el punto de vista higiénico: el intestino grueso de cerdo. Es la pesadilla de la higiene que hace que todos los expertos en seguridad alimentaria se estremezcan solo de oírlo. A muchos españoles les encantan platos como los intestinos a la parrilla o en guisos, pero pocas personas saben que si no se limpian adecuadamente, millones de bacterias y parásitos pueden sobrevivir intactos. Esta es la terrible realidad que deben conocer. El intestino grueso es, por así decirlo, el último pasaje del cerdo. Es por donde pasan los restos de comida y los excrementos justo antes de ser expulsados del cuerpo. Imaginen cuánta materia contaminante, toxinas y bacterias se adhieren a sus paredes cada hora de cada día. El intestino grueso es un paraíso para innumerables bacterias patógenas y parásitos. En particular, se esconden E. coli tóxica y miles de millones de huevos de parásitos. Si come intestino grueso que no ha sido cocinado por completo, las consecuencias son inmediatas. En los casos leves, sufrirá vómitos violentos, diarrea incesante y un dolor abdominal agudo como si le estuvieran apuñalando. Pero en los casos graves, puede producirse una infección parasitaria, y estos pueden invadir sus órganos, hígado e incluso el cerebro, causando daños irreversibles. Entonces, ¿cómo se puede procesar el intestino grueso de forma segura? Es un trabajo arduo que exige una paciencia y un cuidado extremos. Hay que frotarlo docenas de veces con sal gruesa, vinagre y harina y limpiarlo dándole la vuelta por dentro y por fuera. Es necesario eliminar por completo la mucosidad pegajosa y los residuos. Este proceso puede llevar horas, pero eso no es todo. Incluso después de una limpieza tan exhaustiva, debe pasar por un proceso de cocción y hervido prolongado a alta temperatura. Solo así muere la mayoría de las bacterias y parásitos, pero solo la mayoría. Algunos todavía pueden sobrevivir, esperando su oportunidad. Sin embargo, el problema de la higiene no es lo único. El intestino grueso es muy alto en grasa y colesterol.
Aunque no tanto como la grasa pura de cerdo, se necesita mucho aceite y condimentos fuertes para eliminar su olor característico. Como resultado, un plato de intestino grueso se convierte en una gigantesca bomba de grasa. Comerlo con frecuencia conduce finalmente a la hiperlipidemia y la obesidad. Además, al ser una víscera, el intestino grueso tiene niveles muy altos de purinas y colesterol. Este es el factor de riesgo mortal. Para los pacientes con los llamados 3 altos, presión arterial alta, azúcar en sangre alto y lípidos en sangre altos, o para los pacientes con gota, el intestino grueso es un campo de minas. Un solo bocado puede desencadenar un dolor articular o un ataque cardiovascular. Entonces, ¿se puede comer intestino grueso? La respuesta es sí, se puede, pero solo si se cumplen estrictamente 2 condiciones vitales. Romper una sola de ellas es ponerse en peligro. Primero, limpieza perfecta. Solo hay 2 maneras: comerlo únicamente en restaurantes de renombre con una higiene impecable, o seguir perfectamente el riguroso procedimiento de limpieza mencionado anteriormente en casa. No se puede omitir ni un solo paso. Comer intestino grueso en un puesto callejero de higiene dudosa es jugarse la vida. Segundo, frecuencia de consumo adecuada. Recuerde, el intestino grueso es una delicia para disfrutar de vez en cuando. Nunca debe ser parte de la dieta diaria. 1 o 2 veces al mes es el límite. Si come intestino grueso cada semana, cada día, en cada comida, no podrá culpar a nadie cuando su cuerpo se derrumbe. Hiperlipidemia, acumulación de grasa, infecciones bacterianas y riego de parásito vendrán todos a la vez. El intestino grueso es un alimento de muy alto riesgo, tanto higiénica como sanitariamente. Solo podrá protegerse si cumple estrictamente estas reglas. Si no está 100% seguro, no lo coma. Su salud es más valiosa que cualquier sabor. Y finalmente, hemos llegado a la 6ª parte. Esta es la más peligrosa, la más letal, y su toxicidad es tan alta que el gobierno prohibió su venta por completo hace años. La carne del cuello de cerdo, o carne con ganglios linfáticos. Este es el verdadero rey del veneno, un asesino invisible que acecha a los humanos desde la oscuridad. La carne de cuello de cerdo no es simplemente un alimento peligroso, es la zona absolutamente prohibida del cerdo, un área de la muerte que popularmente se ha llamado más tóxica que el arsénico. Esto no es una exageración, ni una táctica para asustar. Es un hecho terrible, científicamente probado, que ya ha causado numerosos accidentes mortales por intoxicación alimentaria. La zona del cuello del cerdo, comúnmente conocida como cabeza de lomo o aguja, puede parecer normal a simple vista, pero tenga cuidado. En su interior se esconden docenas de bultos redondos de color grisáceo o amarillento. Si los toca con la mano, sentirá unos gránulos duros y extraños. Esos son los ganglios linfáticos del cerdo, es decir, el depósito de toxinas del cuerpo. Para entender lo terrible que es esto, es necesario saber qué función cumple el sistema linfático. El sistema linfático en el cuerpo de un animal actúa como una línea de defensa inmunológica y una planta de tratamiento de residuos. Cuando un cerdo se enferma o tiene una inflamación, todos los invasores como bacterias y virus son filtrados y procesados por los ganglios linfáticos. Esto significa que en su interior ya hay miles de millones de cadáveres de bacterias y virus, toxinas, pus y diversas sustancias nocivas. Pero la pesadilla no termina aquí. ¿Saben dónde la mayoría de las granjas porcinas aplican las inyecciones? Exactamente, en la zona del cuello. Por eso, los residuos de antibióticos, promotores del crecimiento, hormonas y diversos productos químicos se concentran y acumulan en el tejido de los ganglios linfáticos del cuello. En pocas palabras, la carne de cuello de cerdo es una gigantesca bomba tóxica, un arsenal biológico lleno de virus, bacterias, toxinas y residuos de medicamentos. Pero el peligro tampoco termina aquí. Cerca de allí se esconde otro asesino silencioso, la glándula tiroides del cerdo. La glándula tiroides se encuentra cerca de la garganta y contiene una gran cantidad de la potentísima hormona YO. Esta hormona tiene la característica de ser muy resistente al calor. No importa si se hierve a 100 grados, se fríe en aceite o se cocina a presión, esta hormona apenas se destruye y sobrevive intacta, y en ese estado está esperando la oportunidad de penetrar en su cuerpo. Imaginen la terrible situación. Si alguien comiera tan solo unos gramos de la glándula tiroides de un cerdo, sería como inyectarse una dosis extremadamente fuerte de hormonas directamente en el torrente sanguíneo. El resultado llega de forma rápida y brutal. El corazón comienza a latir frenéticamente como si fuera a explotar, la cabeza duele como si fuera a estallar, se sufre de insomnio y se siente una oleada de ansiedad y agitación. El sudor frío empapa todo el cuerpo y en casos graves puede provocar convulsiones generalizadas, entrar en coma y en algunos casos causar la muerte en cuestión de horas. De hecho, en el pasado,
se han producido varios incidentes de intoxicación masiva por el consumo accidental de la glándula tiroides de cerdo, donde decenas de personas fueron trasladadas al hospital simultáneamente y algunas finalmente perdieron la vida. Debido a este riesgo mortal, el gobierno estipula estrictamente que, en el procedimiento oficial de sacrificio, los ganglios linfáticos y la glándula tiroides del cerdo deben ser eliminados por completo y tratados como residuos peligrosos. La distribución y venta de estas partes como alimento está totalmente prohibida. Pero es aquí donde comienza el verdadero terror. En la realidad, todavía existen operadores sin escrúpulos. Cegados por el afán de lucro, compran grandes cantidades de esta carne de cuello y ganglios prohibidos a bajo precio procedentes de mataderos ilegales. Luego, la muelen y la mezclan con carne de cerdo normal para procesarla y venderla en forma de empanadillas, hamburguesas, salchichas, morcillas, albóndigas, etc. El hecho es que estas toxinas mortales, en este mismo instante, están circulando en el mercado sin ningún control y llegando a su mesa. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestra familia de este peligro mortal? Recuerde absolutamente las siguientes reglas de vida. Primero, compre carne solo en supermercados, mercados tradicionales o grandes distribuidores de confianza que cuenten con inspecciones oficiales y certificación sanitaria. Debe evitar a toda costa los puestos de origen incierto o los lugares con precios anormalmente bajos. Segundo, nunca se deje engañar por la carne barata. La carne picada o los alimentos procesados que son sospechosamente más baratos que el precio de mercado son una señal de alarma inmediata. El dicho "lo barato sale caro" es una verdad al 100% en seguridad alimentaria. Tercero, aprenda a distinguir la buena carne. La carne de cerdo normal tiene un color rosa claro o rojo pálido, es elástica y tiene un brillo natural. Sin embargo, si el color es oscuro o grisáceo, la textura es blanda, o si en la superficie del corte se ven gránulos o bultos de color gris o amarillo, detenga la compra de inmediato. Es muy probable que se trate de ganglios linfáticos o de la tiroides. Recuerde, la carne de cuello y los ganglios linfáticos no son simplemente carne de mala calidad, son una sustancia tóxica extremadamente peligrosa, un arma biológica que puede dañar a los seres humanos. Un solo error puede convertir la mesa de su familia en el escenario de una tragedia. Manténgase siempre alerta y juzgue con sensatez para proteger la vida de sus seres queridos. Amigos, después de haber explorado juntos las 6 partes peligrosas del cerdo que muchas familias españolas comen a diario sin pensar, he recibido cientos de mensajes. La pregunta más frecuente y la que me ha hecho reflexionar profundamente fue esta. Doctor, entonces, ¿cómo manejan estos problemas países desarrollados como Estados Unidos, Japón o Europa? Si es la misma carne de cerdo, ¿por qué ellos pueden comerla con mucha más tranquilidad que nosotros? Amigos, esta pregunta me ha quitado el sueño varias noches, porque la respuesta no es tan simple como parece. Este problema revela una triste verdad. Mientras las potencias mundiales ya han perfeccionado sistemas de seguridad alimentaria casi impenetrables, en nuestra querida España, una de las naciones más modernas de Europa, todavía existen fisuras por las que el peligro puede colarse. A través de esas fisuras, el riesgo se infiltra en su mesa día tras día. Hoy, como alguien que ha investigado y trabajado durante más de 30 años en España y Estados Unidos, quiero llevarlos a un viaje especial. Entraremos directamente en los mataderos de Estados Unidos, Japón y Europa para ver juntos qué esfuerzos realizan para proteger la seguridad de sus ciudadanos. Y compararemos esos sistemas con la realidad de España para encontrar las lecciones que debemos aprender. Comencemos por Estados Unidos, que presume del sistema de gestión de seguridad alimentaria más estricto del mundo, el Departamento de Agricultura de EEE-UU. No se limita a crear regulaciones, asigna inspectores residentes a cada matadero. Aunque sea difícil de creer, inspeccionan el 100% de los mataderos y verifican cada uno de los cerdos sin excepción. El procedimiento de inspección se divide en 3 etapas: antes del sacrificio, durante el sacrificio y después del sacrificio. En cada etapa se asigna un inspector dedicado que supervisa minuciosamente todo el proceso. Si se detecta el más mínimo absceso o una mancha de color diferente, ese cerdo es descartado de inmediato. No hay ni una sola excepción. En particular, Estados Unidos prohibió por completo la venta de pulmones de animales en 1971. La razón es simple: el riesgo de infección bacteriana en los pulmones es demasiado alto y no se pueden esterilizar por completo, ni siquiera cocinándolos perfectamente. Esta decisión se tomó tras años de investigación y análisis de casos de intoxicación alimentaria. Además, la glándula tiroides y las glándulas suprarrenales deben ser extirpadas y tratadas como residuos médicos, incinerándolas.
Sí, se tratan como jeringuillas usadas o gasas contaminadas. Su reutilización en cualquier forma está prohibida. Hay otro punto que me dejó impresionado, el sistema de trazabilidad. A cada cerdo se le asigna un número de identificación único desde su nacimiento, como un pasaporte animal. El estado de California incluso ha adoptado la tecnología blockchain para impedir fundamentalmente la falsificación de información. Si surge un problema, se puede rastrear el origen exacto en 24 horas y retirar todos los productos relacionados. ¿Y qué hay de las sanciones por incumplimiento? Las multas van desde un mínimo de $10,000 hasta un máximo de $500,000, una cantidad que puede llevar a la quiebra a una empresa. Si se producen daños personales, se imponen penas de hasta 3 años de prisión y el cierre permanente del negocio. Ante castigos tan severos, ¿quién se atrevería a intentar una actividad ilegal? Ahora, vayamos a Japón. Su enfoque es completamente diferente, pero su filosofía es aún más impresionante. En Japón existe el concepto de cero defectos. No es solo un eslogan, sino un valor arraigado en la cultura de cada trabajador de la industria alimentaria. No toleran ni el más mínimo error, porque creen que un pequeño descuido puede tener consecuencias irreversibles. Desde la fase de cría, todos los cerdos se someten a controles de salud semanales y se documentan meticulosamente registros detallados. Se registra todo: el pienso que comió el cerdo, el agua que bebió, los síntomas de enfermedades, los detalles de la medicación y las dosis. El uso de hormonas está totalmente prohibido y los antibióticos solo se permiten en cantidades mínimas cuando son estrictamente necesarios. En la fase de sacrificio, un veterinario vuelve a comprobar el estado del animal y solo se permite el sacrificio de los cerdos que superan la inspección. Se clasifican 18 órganos y partes como de alto riesgo y se eliminan. Entre ellos, la carne del cuello y la zona de los ganglios linfáticos están absolutamente prohibidas, ni siquiera se pueden distribuir. Japón incluso asigna inspectores especializados exclusivamente para la zona del cuello del cerdo y utiliza escáneres avanzados para detectar cualquier tejido linfático restante. Además, Japón tiene un sistema de clasificación de calidad muy claro. La carne de cerdo se clasifica desde la 5, la variedad Kurobuta de máxima calidad, hasta el A1 para el consumo general, y también existe un sistema de clasificación separado para las vísceras. En todos los productos se indica con precisión el lugar de cría, la fecha de sacrificio y el nombre de la parte. Algunos grandes supermercados han implementado una aplicación para smartphone que permite escanear un código QR para ver todo el historial del cerdo correspondiente. Japón también es muy activo en la educación pública. Llevan a cabo una campaña nacional llamada Saber comer es saber vivir, enseñando desde una edad temprana a elegir alimentos seguros, a leer las etiquetas y a conservarlos adecuadamente. Esto es precisamente lo que más deberíamos emular. La Unión Europea, bajo el principio de la granja a la mesa, sigue unos estándares de seguridad alimentaria comunes para sus 27 Estados miembros. Todas las etapas están estrictamente controladas. Destaca especialmente el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos. Está conectado a través de una red en línea entre los Estados miembros, de modo que si se detecta un producto de riesgo en cualquier país, se envía una alerta a todos los países en 48 horas y el producto en cuestión se retira por completo. Solo en 2023 se emitieron 4.887 notificaciones de alerta. Las regulaciones a nivel nacional son aún más estrictas. Alemania prohíbe el consumo de 5 órganos, incluidos el cerebro, la tiroides y el bazo. Las pruebas de residuos de antibióticos se realizan al 100% de todos los lotes como norma. Francia es famosa por su paté de hígado, pero todos los productos de hígado deben pasar por un proceso de esterilización industrial a alta temperatura y la venta de carne cruda de la zona del cuello está absolutamente prohibida. Suecia y Dinamarca han ido un paso más allá, prohibiendo el uso profiláctico de antibióticos. Solo se permite de forma excepcional bajo prescripción veterinaria para el tratamiento de enfermedades. Estos dos países tienen los estándares de bienestar animal más altos del mundo y utilizan inteligencia artificial, IA, para monitorizar el estado de salud de los cerdos en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa con nuestra España? Debo ser honesto, estamos mejorando, sin duda. También hay avances de los que enorgullecerse. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, ha implementado el sistema HACP, Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Y los sistemas de trazabilidad también están mejorando constantemente. Desde 2023 se están realizando pruebas piloto con tecnología de trazabilidad basada en blockchain y grandes distribuidores como Mercadona
Carrefour o el Corte Inglés aplican controles propios aún más estrictos que los estándares gubernamentales. Sin embargo, todavía existen barreras en la realidad. Especialmente en los mercados tradicionales, es difícil lograr un control del 100%. Todavía circula carne de origen desconocido y el personal de inspección es terriblemente insuficiente. Además, muchos consumidores todavía no han abandonado la creencia de que lo que se come es medicina. Este es el mayor problema. A pesar de todo, valoro mucho los esfuerzos recientes del gobierno. Desde 2022, las multas a las empresas infractoras se han triplicado, se han ampliado las inspecciones por sorpresa y se han reforzado las campañas de educación al consumidor. Este es, sin duda, el camino correcto. Sin embargo, para construir un sistema perfecto, todavía se necesita más tiempo y esfuerzo. Para que entiendan mejor el porqué, les contaré por qué cada país gestiona esto de forma tan estricta. Es por sucesos terribles que nadie quiere volver a experimentar. En marzo, en un restaurante de una provincia de China, se sirvió carne de cuello de cerdo. El problema era que a esa carne no se le había extirpado la glándula tiroides. El resultado fue catastrófico. Solo esa noche, nada menos que 47 personas fueron trasladadas a urgencias. Los síntomas eran puro terror. El corazón se aceleraba hasta 120 hasta 150 latidos por minuto. La cabeza dolía como si fuera a estallar. Los vómitos no cesaban y el sudor frío empapaba todo el cuerpo. 8 de ellos fueron ingresados en la UCI en estado crítico y 2 sufrieron daños cardíacos que les obligaron a vivir el resto de sus vidas con un corazón debilitado. El dueño del restaurante fue finalmente condenado a una multa de 500.000 yuanes y 3 años de prisión, y el restaurante fue clausurado permanentemente. En 2020, esta vez en nuestra propia Madrid, también ocurrió un incidente. En una inspección por sorpresa en un mercado de la ciudad, se detectó en el hígado de cerdo a la venta un nivel de cadmio, un metal pesado extremadamente nocivo, 2-3 veces superior al límite permitido. La investigación reveló que el cerdo provenía de una granja cercana a un polígono industrial en las afueras de la capital, y que las aguas residuales de una fábrica de baterías cercana se habían mezclado con la fuente de agua de los cerdos. Se estimó que unas 3.000 personas habían consumido este hígado de cerdo durante 6 meses. Afortunadamente, no hubo muertes, pero muchas personas sufrieron daños renales crónicos y quedaron en un estado que requería tratamiento y control de por vida. Les cuento estas historias no para asustarles. No son cuentos de un país lejano ni exageraciones. Son tragedias que le ocurrieron a gente corriente. Es por estas lecciones escritas con sangre que Estados Unidos, Japón y Europa han construido sistemas de seguridad alimentaria impenetrables. La conclusión, tras dar la vuelta al mundo, es clara. Estados Unidos, Japón y Europa controlan de forma extremadamente rigurosa, y España también mejora cada año, pero todavía quedan aspectos por mejorar. La lección más importante que quiero transmitirles es esta. No podemos depender al 100% del sistema. El propio consumidor debe ser capaz de protegerse. Hasta que el sistema sea perfecto, lo único que pueden hacer ahora mismo es adquirir el conocimiento práctico para distinguir por sí mismos la carne de cerdo segura. Entonces, ¿cómo podemos distinguirla frente al mostrador de la carnicería? ¿Podemos diferenciar la buena carne de la mala con la vista y el olfato? ¿Qué consejos de oro pueden protegerles de un peligro mortal? Esos secretos se los contaré en detalle en la siguiente parte. Son técnicas prácticas que cualquiera, sin importar la edad, puede empezar a aplicar hoy mismo para proteger la salud de su familia. Con esto hemos repasado juntos las 6 partes peligrosas del cerdo, partes que deben evitarse o consumirse con extrema precaución. Desde los sesos de cerdo con un altísimo contenido de colesterol, el hígado como almacén de metales pesados, los riñones como una bomba hormonal de las glándulas suprarrenales, los pulmones llenos de patógenos, el intestino grueso como el peor en términos de higiene, hasta la carne de cuello de cerdo, prohibida por su venta y llamada el rey de la toxicidad. Toda esta información no tiene como objetivo asustarles, sino proporcionarles el conocimiento esencial para proteger su salud y la de su familia. Recuerden, no es necesario evitarlo todo por completo, pero es imprescindible comprar de fuentes fiables, controlar las porciones y cocinarlo correctamente. Si este vídeo les ha sido útil, denle a me gusta y compártanlo para que sus familiares y amigos también puedan conocer esta información importante. Y suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse la próxima información de salud. Dejen sus pensamientos o preguntas en los comentarios de abajo. Les responderé directamente en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención. Deseo que ustedes y sus familias gocen de buena salud y paz, y que cada día disfruten de una mesa segura y deliciosa. Nos vemos en el próximo vídeo.